Sagrado Corazón. Álvaro. Esto me está dando mal rollo, ¿eh? Álvaro Gil. Me voy. Bienvenido. Paso, me voy a mi puta casa. Ah, ahora me das la bienvenida. No, paso. Se me ha cortado todo el cuerpo. A mí no me hagan niños muertos, ¿eh? Bienvenido a esta casa. No me hagan niños muertos. Bienvenido, hombre, bienvenido aquí a Changeling, al final de la escalera. Bien hallado. Bien hallado. Y además sorprendido, pues, al igual que cuando hace unos días me dijiste que ibas a tratarla, porque ya para los 4 años que voy camino de colaborar contigo, ha hecho falta tiempo, ¿eh? Ha hecho falta tiempo. Así que encantado de poder por fin tratar una de las más grandes, porque para mí es una de las más grandes del cine de terror. Pues sí, esta película siempre ha estado ahí rondando el alero. Yo es de las típicas que cuando te metes en esto y empiezas a ver, bueno, sé que qué películas trataré algún día. Yo sabía que esta iba a caer, pero qué mejor momento que cuando cumple 45 años, ¿no, tío? O sea, una fecha redonda, tú ya Sí. sabes que yo soy el malito de los aniversarios, bueno, pues qué mejor que eso. Sí. Totalmente. Y además, este año es que es redondo porque cumplen años muchísimas de las que nos traumaban de pequeñitos, ¿no? Y yo de verdad, tío, que esta película fue mi favorita de terror durante un montón de años, prácticamente toda mi infancia, mi adolescencia y mi temprana edad adulta. Luego ya cuando crecí, fui viendo más cosas y sobre todo revisionando cosas y entendiéndolas de otra forma, el lugar de película de fantasmas cojonudas lo ocupó El Resplandor. Pero El Resplandor tiene poco de historia gótica de terror y al final de la escalera tiene muchísimo, ¿no? Y ya sabes que yo soy un fanático del gótico antiguo. El año 1980, que es el del estreno de esta película, es verdad que hay unas cuantas ahí que algunas ya las hemos tratado. El Resplandor, tú lo has citado, de hecho fue una de tus primeras colaboraciones, aquella primera temporada. Llevabas poco Ni aquí me acuerdo, tío. con nosotros y hicimos aquel programita que quedó bastante chulo. La niebla... A mí se me quedó grabado el mal rollo que a ti te da la vieja de la bañera. Sí, eso fue uno de mis traumas infantiles, por lo que yo, como expliqué bien en aquel programa, yo nunca podía ver El Resplandor entero. Yo llegaba ahí, paraba la cinta y a lo mejor otro día continuaba con el resto, pero yo de un tirón, hasta que no me propuse hacer aquel programa, yo no había visto jamás El Resplandor de un tirón. Por eso, por la puñetera vieja de la puñetera habitación. Pero bueno, oye, La niebla de John Carpenter, que también la hemos tratado este año. Viernes 13, que está ahí a ver si la hacemos algún día. Lo que pasa es que la saga, ¿qué hacemos? La saga, la primera. Yo tengo ahí un drama con eso la saga, no, la saga no merece la pena, ¿no? Quiero decir, hay algunas cuantas icónicas, como pueden ser la primera y la segunda, y la de Jason en Nueva York, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es tu programa, Salva? Que tú puedes hacer, por supuesto, lo que te salga de mí, pero ¿tú crees que se merece a programa por película de la saga, tío? No, programa por película no, pero uno como hicimos con Halloween, ¿no? Un repasito así, parándonos un poquito más en las gordas y las otras pasándola un poquito más. Pues lo mismo no es mala idea hacérselo, hombre. Sí. No, eso me parece perfecto. Jason tiene su estatus y, hombre, hay que dedicarle su tiempecito. Pero bueno, ya lo meditaremos. Hoy estamos aquí para una película que yo creo que es simiente de mucho de lo que vino después. Para muchos directores, reconocido incluso por ellos, es su película de terror favorita, la que más les impresionó y en la que muchas veces han dedicado homenajes, como luego vamos a reseñar. Pero no vamos a empezar con la película, ya que estamos en realidad y ficción. Este es un formato donde siempre arrancamos mostrando la historia real o supuestamente real que hay tras la película que os traemos. Y sí, al final de la escalera, The Changeling, su nombre en versión original, tiene supuestamente una historia real que le sucedió a la persona que firma la historia de esta película, que no el guión, sino quien vendió su historia para que se hiciera un guión sobre ella, Russell Hunter. Y ya que te tengo aquí y que tu especialidad es justamente esto, contarnos historias terroríficas, pues yo te dejo a ti aquí que tú nos cuentes qué le pasó a este señor, a este Russell Hunter. ¿Qué es lo que dice él que le pasó? Pues verás, antes de nada, quisiera decirte que para mí el bueno de Russell Ely, porque su verdadero nombre es Russell
Edgy, Russell Eli, y lo que pasa es que se lo cambió como Hunter porque lo consideraba más que pegaba más para el mundo del cine. A mí me parece un flipado. Te lo digo de verdad. Me acabas de confirmar. Me parece un cuentista. Me acabas de confirmar algo que yo llevo dándole vueltas desde que nos pusimos con esto y vi el caso y tal. Digo, Russell Hunter es un nombre como muy molón, ¿no? Es como cuando Homer se cambia aquello por lo de Max Power, ¿no? Es como, no puede haber alguien en el mundo que se llame así, tío. Claro, es nombre artístico. Sí, exacto. Como el que hace del rubio, del patriota en The Voice, que se llama Anthony Starr, con doble R, ¿no? Como la estrella, pero remarcado con doble R, que dices tú, sí, ese es tu nombre de nacimiento, vamos, que está así. Verás, Salva, cuando tú me hablaste de esto, que incluso me pasaste algo de documentación, en plan, oye, no, que he visto algo sobre un caso real, que tal y cual, que no sé qué. Claro, yo no le metí mano al momento, digo, ya la estudiaré cuando me vaya a preparar el programa, y cuando me puse con ello, tío, es que yo estaba equivocado. Cuando tú me dijiste, te voy a pasar una movida que habla sobre el caso real, yo pensaba que tú me ibas a hablar de un asesinato chungo, de tal y cual, de no sé qué. No, en realidad la historia va del que escribió la historia de Al final de la escalera, de este Russell Hunter, que no es que fuera escritor, este era un flipado que era, bueno, se las daba de escritor, de actor, de compositor, o sea, le metía mano a todo, pero no era maestro de nada. Un maestro liende, de hecho, ¿cómo se dice? Exacto. De hecho, te puedo decir que por lo que yo he investigado, su vida hasta el momento en que dio la historieta, que eran unas cuantas páginas, que no era una novela, pero hasta el momento que le dio a las personas adecuadas la historieta del final de la escalera, este tío estaba como Rocky, como Stallone antes de escribir el guión de Rocky. Ya estaba en las últimas. El pavo no venía de familia acomodada. Sus padres eran los gerentes de un albergue bastante famosete, un albergue no muy grande, un albergue para turistas, no para vagabundos, un albergue, pero eran los gerentes, no eran los dueños. Y este tío, su infancia y su adolescencia la pasó allí trabajando con los padres. Quiero decir que estuvo en contacto con un montón de viajeros, con un montón de gente de paso, con un montón de personalidades, porque en realidad ese tipo de lugar cojonudo para conocer a gente estrafalaria, ¿no? Que yo creo que es lo que le pasó a este chico. Y de hecho, si a ti te parece bien, hay mucho que contar, pero lo tengo todo muy bien estructurado, me voy a dar prisa. Pero si a ti te parece bien, te voy a mostrar cómo he llegado yo a la conclusión que he llegado. Es decir, este chico, cuando estaba viviendo con sus padres que atendían el albergue, este chico descubrió la casa del Chiswick Park este. Era una casa que tenía su renombre, era como el Cortijo Jurado, Salva, era la típica casa que hay en todos los lugares, que es el foco de las leyendas, de la casa embrujada, de tal y cual, de Pascual. Yo creo que este niño creció, vivió allí unos cuantos años, flipado de la casa, investigó el pasado de la casa, porque lo investigó, lo tengo clarísimo, y a raíz de lo que investigó, pues quiso inventarse la historia de Al final de la escalera, de The Changeling, adecuando, o sea, usando primero los datos reales que le vinieron de putísima madre pues, para darle el plantel de personajes y el plantel de situaciones, pero no tiene nada que ver lo que ocurrió en realidad con lo que él cuenta en la historia. De hecho, que es a lo que voy, si te parece bien, me gustaría contarte primero qué fue la casa, quién vivió en la casa y lo que pasó en la casa, y después te cuento lo que este pavo contó que él vivió. Vale, teniendo claro desde el principio, Salva, que este tipo, cuando era joven, cuando él asegura que vivió de alquiler en esa casa, pagando un alquiler muy barato de $260, porque decían que es que la inmobiliaria le dijo que nadie quería alquilar la casa porque era terrorífico lo que ocurría allí y por eso estaba tan barata. Eso ya de empezar es totalmente mentira. Es mentira. Es falso. Falso. Esa casa estaba en alquiler, pero valía una mala pasta. Una mala pasta. Y este tío, que decidió dejar a su familia, no era un yonki ni era nada de eso, pero él quería ser actor, él quería o compositor de banda sonora o guionista, lo que fuera relacionado con la vida del gremio del cine, ¿no? Este tío abandonó a su familia siendo muy joven, a sus padres, y se fue a vivir la vida con una mano delante y otra detrás. Oye, y qué casualidad, que la primera casa
con leyendas de embrujo y tal y cual que encuentra en el vecindario donde él quiere vivir, porque él vivía en el vecindario, no en el Cheesecake Park que era una urbanización súper pija. Él vivía en los bloques del extrarradio. Qué casualidad que la primera casa que se topa es donde... No me creo nada. Yo, cuento. Si te parece, antes dime. De que te metas, porque estamos citando la casa, para que los oyentes hagan una ligera idea, fijaros en la portada que os he dejado del programa, vais a ver que en el recuadrito de abajo a la derecha, donde hay como una especie de Polaroid, la casa que vais a ver, esa es la supuesta casa real donde a Russell Hunter le pasó todo esto, que si no me equivoco es el 1739 de la avenida 13 Este en Cheesman Park, en Denver, Colorado. Correcto. De hecho, la casa no es nada del otro mundo, Salva. Sí, pero es un casero guapo, ¿eh? 260 pavos, eso yo no me lo creo, tampoco. Yo no la llamaría mansión, ¿eh? No, la pero casa es cierto. Es una casa muy bonita, pero lo que te quiero decir, Salva, ¿cuántas propiedades hay así en Estados Unidos? Hombre, si ves lo de los gemelos reforman 2 veces y todas estas cosas, como esta, hay 30 en cada episodio, en cada programa, tal cual. Y en el cine las hemos visto millones de veces porque la casa original, que está, como tú muy bien has dicho, en esa ubicación, ¿no? La casa original tiene el clásico estilo de Mississippi, de casas de plantaciones, no de terratenientes, ¿no? Pero con esos anaqueles, ¿no? Y con esas columnas a ambos lados del porche y tal. Bueno, la que era, porque la casa se derribó, ¿no? Lo que te quería decir, que yo no la veo una casa que a mí me dé especialmente miedo al verla, incluso con todas las leyendas que pueda tener alrededor, ¿no? Hay otras muchísimas, infinitas casas en Estados Unidos que solo la primera imagen dices tú, joder, pero esta no, esta era una casa pija, ya está. Pues resulta que a principios del siglo pasado vivía un matrimonio joven allí, ¿no? Y de hecho era una gente bien avenida, el tío se llamaba Henry Treat Rogers, era un abogado bastante importante, ¿no? Y su mujer era Kate Rogers. Ellos compraron una pequeña finca, un pequeño solar en la ciudad de Denver en julio de 1892 y solicitaron los permisos y tal. Todo eso está perfectamente demostrado e históricamente registrado. Se les dio permiso para construir y el arquitecto Henry Tenk Ike Wendell fue el que les diseñó la casa. Como te digo, tenían mucha pasta. Esta gente no llegó y compró una casa, no. Llegaron allí a lo grande. No tenían hijos, pero sin embargo, sí tenían una sobrina y un sobrino que pasaban mucho tiempo en la casa. La sobrina, que era Frances, se mudó de Illinois. Vivía en Illinois, pero tuvo un problema familiar y cuando tenía 10 años se fue a vivir con sus tíos a esta casa, hasta que ella fue mayor y conoció a un tío que se llamaba George Resting y se fue a vivir con él, ¿no? El niño, el sobrino, era Henry Treat Rogers II, que venía de graduarse en Yale, o sea que era un coco el chaval, y comenzó a trabajar en el bufete de abogados de su tío, Henry Treat Rogers, el dueño de la casa. Este niño, el Henry Treat Rogers II, a pesar de que trabajaba con su tío en el bufete, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, se alistó, pero no volvió. La guerra se lo cargó, ¿no? Hay informes sobre que es que esto es un poco contradictorio. El caso es que murió en la guerra, ¿no? Pero hay informes que dicen que murió en la guerra, en el campo de batalla, en el combate, mientras que hay otros que dicen que no, que cuando la guerra terminó, él iba en uno de los destacamentos que volvió a Francia y allí murió por lo que murieron tantos jóvenes en la Primera Guerra Mundial. Ya sabes, lo de la mirada de las 1000 yardas, la locura que les dio de ver los horrores de los que fueron testigos, ¿no? Lo que te acabo de narrar, que por supuesto ocurre a lo largo de ciertos años, es todo el misterio que hay alrededor de esa casa, Salva. Que no pasó ni en la casa. Todo el misterio que hay alrededor de esa casa. Una pareja joven con dinero, pero porque los dos eran unos trabajadores buenos y venían de familias buenas y tal, ¿no? No tienen hijos, hay sobrinos que vienen a verlos y tal, y la niña se hace mayor, se casa, tiene su propia vida, su carrera, el niño se va a la guerra, en plan, fue obligado a ir a la guerra, ¿no? Fue de estos que obligaron a alistarse, y de una forma u otra murió allí y no volvió. Ya está, Salva. No hay nada más.
No hay nada más. Y de eso Russell Hunter hizo... Yo te vuelvo a decir que yo no me creo que este pavo, porque si tú ves sus fotos y ves... Es que, a pesar de que la historia que escribió, a mí me parece una auténtica maravilla, Salva, porque las cosas como son, la historia es una maravilla. No es original tampoco, porque bebe muchísimo, como te he dicho, de los clásicos del terror gótico, ¿no? De las novelas de pasillos oscuros con un fantasma que da lamentos, como puede ser, por ejemplo, Shirley Jackson con Hill House, ¿no? Y otros grandes del género. La original. Por ejemplo. Entonces, sí hay que reconocerle que aquí hizo una maravilla, pero esta maravilla para mí, y esto es totalmente subjetivo, por supuesto, pero para mí es lo único que hizo medianamente guay en su vida, porque es lo único que encuentras destacable en su carrera. Ahora luego, si quieres, cuando ya nos metamos en la producción de la peli, yo creo que vamos a ir viendo que la maravilla que es esta peli es la suma de muchos factores y de muchas personas que entraron en el proyecto. No creo que sea derivada de Russell Hunter por la historia que él cuenta, que él dice que le pasó y que vende como para que se haga. Tampoco creo que sea de unos guionistas fabulosos y maravillosos. Tampoco es porque hay un director que su carrera nos dice que es un genio, sino fue, bueno, una suma de gentes que entró en un proyecto que derivó en algo casi perfecto, como puede ser esta peli. Pero todavía seguimos ahí en la historia real, entre comillas. Y verás, si tú reconstruyes los hechos, tú intentas hacerte la idea de qué fue lo que ocurrió. Al menos creo yo que en cualquier ámbito esa debe ser la tarea del investigador, ¿no? Estudie lo que estudie. Entonces, yo no te quiero decir que esto me lo haya inventado yo, pero te vuelvo a decir, no hay ninguna prueba, no existe ninguna prueba de que este pavo viviera allí, ni de alquiler, ni de préstamo, ni nada, cuando el Registro Oficial Nacional del Estado de Denver sabe perfectamente quién vivió en esa casa antes, como lo que te acabo de decir, que se supone que los eventos chungos de la casa ocurrieron en esa época, y te acabo de narrar quién vivió en esa época, cómo vivió y qué fue lo que pasó con ellos. Y saben perfectamente también quién vivió después. Y este señor no vivió nunca allí. Él dice que cuando se mudó, que incluso da la fecha, el 9 de febrero de 1969, ojito con la época, ojito con la época, que estamos hablando del año hippie. Y este tío tenía un rollete hippie bastante gordo. Yo te vuelvo a decir que era un flipado, ¿no? Pero él dice que eso, que consiguió alquilarla allí a muy barato precio, y se ve, él dice que experimentó lo que se ve en la película. Sí, esos golpes, a las 6 en punto de la mañana, ¿no? Uh-huh. Las cosas que se abrían y se cerraban solas, ¿no? Decía que aparte de los golpes que vemos también en la película, a lo largo del día se sucedían como una especie de mini terremotos que ocurrían solo en la casa, pero que hacían vibrar las paredes, ¿no? Claro, para darle más inri al asunto, él cuenta que con un amigo arquitecto descubren que la casa donde él vive tenía oculta una pequeña escalera que dirigía a la tercera planta, donde encontraron la habitación del niño. Una polla como una olla. Y me vas a perdonar, Salva, me vas a perdonar. Pero tú me estás diciendo a mí que un flipado que quiere escribir una historia de terror para el cine, se va de alquiler a esa casa y tiene que venir un amigo para decirle, oye, que aquí hay una habitación en el techo que tú no te has dado cuenta que está ahí. No me lo creo. Él dice que sí, que gracias a su amigo descubrieron el pasillo oculto detrás de un armario, que fueron a esa especie de buhardilla en la tercera planta. Si tú ves las imágenes de la casa original, tú te das cuenta desde la entrada que hay una tercera planta. Hay una tercera planta abuhardillada que se agranda en los dos extremos laterales de la casa. La parte del centro es la que está con el techo bajo. Con dos habitaciones triangulares, con la típica ventana ovalada, y en el centro hay una incluso que parece que tiene una especie de mini terraza. Sí, un balconcito. Sí, correcto. Veo que has visto imágenes de la casa original. Tengo delante mía ahora mismo.
tú me vas a decir a mí que tú te vas a vivir allí siendo este tío y queriendo hacer la historia de terror que te abra las puertas al mundo del cine y tal, y tú no te vas a dar cuenta que no me lo Hombre, creo, tú llegas a la segunda planta y dices, bueno, ¿y la tercera planta dónde está? Yo salgo fuera, veo 1, 2 y 3 plantas. ¿Dónde está mi tercera planta? Alguien me ha engañado. Me falta casa. Pues lo lógico es que diga, oiga... Lo primero que yo pienso, Salva, tú sabes que yo desde pequeño estoy malito, yo tengo una imaginación muy retorcida. Yo, si me voy a vivir a esa casa y yo veo que hay una habitación en la tercera planta y que no se puede acceder de forma habitual, yo me pongo a buscarlo como un loco, porque yo espero que me voy a encontrar dentro de esa habitación a Elizabeth Bathory, al Marqués de Sade, a su puta madre y a los restos del topete. Pero porque yo estoy malito. O una caja llena de oro. Exacto, y tú con la escritura de la casa en la mano pues dirías lo mismo, pero cada uno con sus motivos, ¿no? Pero ahí no queda la cosa, es que cuando descubren la habitación y la abren, encuentran todo lo que podemos ver en la película. O sea, la habitación de un niño que no tenía 6, tenía 9 años, ¿no? Según Russell, la habitación estaba perfectamente amueblada, con todo lo que usaba el niño, con todos sus diarios, donde el niño contaba que era discapacitado y que vivía aislado por completo, y cómo no, con una pelota allí, una pequeña pelota de goma, como la de la película, que el niño además decía en los diarios que era su juguete favorito. Por supuesto, este Russell Hunter, pocos días después del descubrimiento, una de las veces que volvía a la casa, asegura que la pelota fue bajando desde el ático, como en la película, peldaño por peldaño, hasta que se puso delante de él, ¿no? Perdona que te lo robe. Oy. Sí, totalmente. Pero te vuelvo a decir, en 1969, cuando el colega salía de la casa, lo que se encontraba era la calle inundada de hippies, que ya sabes tú lo que yo pienso de los hippies, ¿no? Que a mí me parece cojonudo, pero eran unos drogados y unos aprovechados de la vida, ¿no? O sea, todo esto se va cociendo como rollo los grandes casos del matrimonio Warren. Pero ahí no queda la cosa, porque él sigue viviendo sucesos paranormales en la casa. De hecho, organiza una sesión de espiritismo con una mujer que tenía su renombre en aquella época, otra flipada, y gracias a esa sesión de espiritismo descubren, que en la casa vive el espíritu de un niño muy enfermo, y que, bueno, de un niño muy enfermo cuando estaba vivo. Evidentemente el espíritu ya no está enfermo, ¿no? Al igual que el de la película, el espíritu gasta una mala hostia que no flipas. Pues resulta que se enteran de que el niño, como no, es el heredero de una gran fortuna. Se llamaba Henry. Y de hecho era también el sobrino de este Henry Treat Rogers. Pero no era ni el sobrino que se va a la guerra, ni la chica de la que te he hablado antes. Entonces, o sea, el sobrino real, que era el Rogers Jr. segundo y tal, no tiene nada que ver, porque se sabe que ese niño fue a la guerra y murió en la guerra. Pero Russell dice que no, que ese niño en realidad no fue a la guerra porque era paralítico y vivía ahí. Bueno, a partir de aquí, Russell cuenta que la espiritista le dijo, pues lo que pasa en la película, que ese niño era heredero por parte de madre de una gigantesca fortuna, pero que solo podía cobrar cuando llegara a la mayoría de edad, que de niño, que tal. Lo que ocurre en la historia de la película, ¿no? Y por eso su tío, el Henry original, en la vida real, según Russell Hunter, trama el intercambio, lo que cuentan en la película. ¿Tú sabes cómo titulan la película, no, Salva? The Changeling, el cambiazo. The Changeling. Exacto, eso significa el intercambio, pero ¿sabes de dónde viene eso en realidad? Yo he leído algo por ahí de celta y tal. Verás, es como de celtas y españoles. Eso es como se le llamaba a lo que hacían un montón de criaturas distintas de la mitología europea, que se suponía que no podían tener niños humanos y que cuando se encaprichaban de un niño humano o lo necesitaban para hacer algún tipo de conjuro o algo, o simplemente porque lo querían secuestrar para que viviera con ellos, dejaban una copia mala en su lugar. Un doppelganger. ¿Me explico? Exacto. Pero era una copia mala que los padres se daban cuenta enseguida
que ese no era su niño. De hecho, las leyendas cuentan, mayoritariamente en Europa, como te estoy diciendo, que solía ocurrir que los elfos, las hadas, sobre todo hadas, ¿no? y duendes, podían hacer eso durante el tiempo entre que el niño nacía antes de ser bautizado, porque cuando era bautizado ya estaba protegido. Entonces, durante esos días que llegaba al bautizo, era cuando se suponía que era reticente de ser secuestrado por un hada o algo de esto. En España, tú vas a Castilla y León o vas a Asturias y preguntas por la mitología de la Xana, con X, la Chana, y te cuentan que hacía eso, que era una hada bruja, pequeñita, muy cabrona, y que era especialista en llevarse a los niños y sustituirlos por una versión que traía alguna deformidad de nacimiento o alguna discapacidad de nacimiento, que en realidad ese era el motivo por el que nacen este tipo de leyendas, porque la gente no quería admitir que por desgracia los niños y las niñas pueden nacer así y no hace falta que haya detrás un embrujo o una criatura o algo de eso, ¿no? Uh-huh. Con lo que eso significa The Changeling. Una vez que te he dicho esto, Russell Hunter dice que a través solo de esa sesión espiritista descubre que el niño se murió, no fue asesinado, se murió, y que fue oculto su cadáver a las afueras de Denver y fue sustituido por otro niño que tal y cual. Según la espiritista que tan elocuentemente Hunter llevó a su casa, incluso les llegó a dar la dirección de la tumba donde está el cadáver del niño original que murió de su propia enfermedad, ¿no? Y es cierto que en esa dirección hay una tumba sin nombre, pero es que es una fosa común para niños huérfanos que murieron por un montón de cosas distintas, ¿no? O sea, ya hay 1.000 millones de Joseph Carmichaels, ¿no? Como el de la película. Uh-huh. Él dice que cuando descubrió la historia real se fue corriendo de allí y que no pudo volver. Después de 2 años viviendo fenómenos paranormales, cuando descubrió la historia se tuvo que ir de allí corriendo y que no pudo volver hasta 20 años después para ver a conciencia cómo demolían la vivienda y para construir después un edificio de apartamentos, que es lo que sigue habiendo hoy día, ¿no? Tú fíjate de lo que se inventó este tío, Salva, cómo se ha agrandado la historia, que hoy día tú te pones a buscar información sobre esto, información que diga que esto es veraz, me explico, no información objetiva. Pero todas esas páginas de la historia, ¿verdad? Detrás de ahora. Y ojo, todas esas páginas, que no es una historia que esté muy explotada, ¿eh? O sea, no es... No. Pongo en internet el caso real de al final de la escalera y no te salen 500 artículos nada más empezar. Tienes que a lo mejor incluso hasta pasar página para empezar a encontrar cosas. Cuidado. Sí, de hecho se produce el error porque hay muchísima información sobre la película El Intercambio, de la de Angelina Jolie, The Changeling, y te sale mucha información sobre esta película cuando buscas movidas sobre la otra, ¿no? De hecho, me he llegado a encontrar, disculpa, una página que te mezcla las dos historias en una. Así de cutre, ¿eh? Pues vas a ver lo que yo he encontrado. Es flipante. Vas a ver lo que yo he encontrado. Tú te acuerdas muy bien de La Profecía, ¿verdad? Sí. ¿Sabes ya por dónde voy? Es que a lo mejor no lo has leído. ¿Te acuerdas de nuestra muerte favorita, que sin duda es la del fotógrafo? Sí. ¿Cómo murió el fotógrafo? Le atraviesa el pararrayo entero. Y le corta la cabeza. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Pues resulta que no te imaginas la cantidad de páginas que he leído donde aseguran que esto es verdad y que en el momento en que el Russell Hunter real fue a ver cómo derribaban la casa, algo ocurrió que un cristal grande de uno de los ventanales, cuando la estaban derribando, el cristal salió despedido y se clavó en el cuello del operario de la máquina de demolición que estaba echando la casa abajo. Yo he escuchado el lugar, bueno, yo he escuchado, he leído en otra que en lugar de un cristal eran astillas, le seccionaron una arteria de la muñeca y terminó muriendo el operario. ¿Tú no crees, Alba, que esto de lo que estamos hablando ahora mismo, que yo ya te lo he mencionado en otros programas, ¿tú no crees que esto es precisamente lo que está matando a Internet?
Bueno, lo que a veces es como el creepypasta, ¿no? Ir agrandando la historia, pero claro, aquí jugamos con, no, es que esto fue real. Esto fue real. Pero bueno, yo es que... Pero esto viene, perdona, Salva, esto viene de un detalle de que este Russell, uno de los fenómenos paranormales que le ocurrió dentro de la casa, cuando se escuchaban los golpes y tal, él cuenta que hubo un momento en que los cristales estallaron. Los cristales de la planta baja estallaron al mismo tiempo y tal, y que uno de los cristales, cuando él se tapó la cara, en plan, oh my God, para defenderse de los cristales que estaban cruzando la habitación cuando estallaron, uno de los cristales se le clavó en el cuello y le produjo un corte bastante potente. Que es que no me lo creo, tío. Aunque esa escena sale reflejada en la escena del espejo en la película, que la veremos después, pero yo creo que esto es la historia de un flipado que después han cogido otros flipados. El teléfono escacharrao ha ido derivando en agrando todavía más. ¿Cuánto daño hace eso, tío? Y el éxito que tiene. Porque esto es lo mismo que los vídeos de 60 segundos de TikTok de la criatura que le persiguió en el bosque. Y tienen millones y millones de visualizaciones, tío. La mujer que se encontró en la curva cuando iba en su auto. Me duele a mí esto. Exacto. Nadie pensó que le ocurriría esto. Oh, joy. ¿Tú te imaginas? Yo narro terror. Tú también eres creador de contenido, pero yo narro terror, tú sabes. Tú te imaginas lo que a mí me duele eso, ¿no? Cuando yo, a pesar de que yo trato temas también muy, muy grosos, pero tú sabes que yo intento ser riguroso y que busco información y que hablo con gente y que procuro confirmar esa información, si no la uso. Y tú las leyendas las pues tratas de una manera, los casos reales de asesinos en serie los tratas de otra. Sí. Pues exacto, pero no, es que el cristal de la casa cayó. ¿Sabes la cantidad de gente que había en los comentarios diciendo el espíritu del niño estaba presente cuando derribaron la casa? Ya. Por eso se cayó ese cristal y le cortó la cabeza. Es que gente que tendría que ser incinerada. Gente Salva. Que vota, te lo recuerdo, gente que vota. Bueno, tendría que ser incinerada. Pero Hunter no se paró ahí, el tío engordó esto como que él huyó de allí, se fue a una nueva casa, los sucesos seguían pasándole aunque se mudó. De hecho, no tuvo que traer a un sacerdote. Pues eso se quiere narrar. Bueno, pues entonces... No tengo ni puta idea de eso, porque cuando salió de la casa ya dije... No. Ya no me interesa más. Él dice que salió huyendo de allí, que se mudó a una nueva casa en la calle Kearney. Os pongo más datitos aquí sobre la mesa, que las apariciones fantasmales lo acompañaron y que tuvo que llamar a un sacerdote de la iglesia episcopal de la Epifanía para que realizara un exorcismo, y que fue en ese momento cuando todo cesó. ¿Vale? Ahí vale, ya el hombre. Pues eso del exorcismo yo he leído que lo hizo en la casa original. No, pues lo hizo ya sobre él mismo, porque parece que el fantasma se le había agarrado a él y fuera donde fuera, a el rollo Poltergeist, ¿vale? Pues en ese rollo. De hecho, la película de Tobe Hooper bebe un poquito de esta peli. Lo que pasa es que pasada por el tamiz del rollito Spielbergiano. Pero bueno. Sí. Eliminando el personaje solitario y poniendo una familia muy de clase obrera americana con la que todo el mundo se podría identificar. Exacto. Lo que aquí hay, bueno, yo ya no sé si tú ahora quieres añadir las diferentes comprobaciones que se han hecho con el registro de la propiedad, cuando se construyó realmente. Tú mismo. Dime. No, si lo vas a añadir tú, dile tú y yo me quedo. Es que tampoco quería enrollarme con eso, por eso te lo he mencionado al principio de mi exposición. He visto los registros de la propiedad, he visto documentos de la Biblioteca Nacional de Denver, que cualquiera los puede ver. Sí, ¿sabes? Están a mano. Que es que no me ha hecho falta hablar con nadie. Te vuelvo a decir, absolutamente nada muestra que este señor vivió allí en los años 60. A finales de los años 60, concretamente el 69, el estallido hippie, el verano del amor, la guerra de Vietnam, los crímenes de Manson, o sea, en una América convulsa, ¿no? No hay un solo documento, ni un vecino, ni un nieto de vecino que diga mi abuela lo conoció, comió en mi casa. No, nada, cero. El tipo dice que estuvo allí viviendo 2 años. Un tío de la calle.
No me lo creo. Y no solo eso, sino que mucha de la información que él aportaba sobre familias que habían vivido allí y tal, él se remonta antes a 1892 y en el registro consta que esa casa no estaba construida siquiera en ese año. En fin, son muchos los detalles que tiran por tierra prácticamente todo lo que él dice. De hecho, no, la casa la construyeron los pavos estos, el abogado que te he dicho y su mujer. Llegaron, compraron el solar y levantaron la casa. Y este tío habla de la gente que vivió antes. De hecho, hay un libro de Phil Goodstein, publicado en 1996, The Ghost of Denver, Capitol Hill, que le dedica un capitulito a desmentir toda la historia que contó Russell Hunter, aporta todos los datos que necesita y uno por uno le tira por tierra todo. Pero oye, la historia sirvió para crear esta película. Por lo tanto, gracias Russell Hunter, señor mentiroso. Pero te vuelvo a decir, ¿cuál es el otro gran mito? Perdona, que tengo la garganta un poco. ¿Cuál es el otro gran mito del cine de fantasmas, de casa de fantasmas en el cine de terror? Amityville. Sí, del que tendremos que hablar tarde o temprano y ahí nos meteremos con el primer caso y para mí el que sobre todo clarifica más el engaño, que es el segundo, que es un tío que antes de empezar a contar su historia ya había guardado las IPs de los posibles títulos para películas, libros, etcétera, de la historia que él iba a contar. Es como, voy a hacer un negocio y quiero que todo repercuta en mí. O sea, es que más claro no podía estar. Pero bueno, es que el mundo del misterio está lleno de estas cosas, que a poco que indagas te das cuenta de que todo o casi todo se cae. Pero bueno, es que es muy bonito creer y sobre todo muy divertido. Pues eso mismo, Salva, que los grandes mitos de nuestra generación están sujetos a mentiras. Sí. Porque es así, tío. Y entonces creo que aquí, sin embargo, tenemos la fortuna de que creo que la película ha trascendido muchísimo más que la leyenda que el flipao este quería hacer pasar por real. La película tiene su lugar ya que le merece. Sí. Y sin necesidad de que otras, que yo no vengo a desmerecerlas, al contrario, son del mismo estatus o incluso superior, que van ligadas a es que sucedió aquello, es que no sé cuánto, es que no sé qué. O sea, estas no... estoy convencido de que muchos de los oyentes están descubriendo ahora que, oye, al final de la escalera se basó en una historia que alguien dice que le pasó, porque no es común conocer esta película basada en un hecho real. Primero porque tampoco te lo dice en la propia película. Pone historia de Russell Hunter, pero no te pone que sea una historia real o se venda como una historia real. Por suerte. Sí. Así es. Pero por eso, que menos mal que la película tiene el suficiente carácter y supone la suficiente entidad como para que esto, de verdad que yo creo que igual leí de esto hace años, pero a mí se me fue de la cabeza hasta que tú me lo mencionaste el otro día. Y vaya con el Russell. Vaya, pero bueno, que es otro de tantos, Salva. Es otro de tantos y te vuelvo a decir, en la época de la era de Acuarios, del LSD, de la flipaera, de lo sobrenatural, ¿no? Creo que era un listo. Pero es que además Russell Hunter no empieza a hablar de su historia hasta que no llega la película. O sea, él está viviendo allí en el 69, pasan 11 años hasta que la película se estrena y no es el 79 y el 80 cuando él empieza a contar su historia. Es decir, cuando necesita vender la película por la que va a cobrar unos derechos. Blanco Correcto. Y en botella, ¿qué es? Pues eso. Bueno, joven, muchísimas gracias, oye, por la aportación, por toda la documentación, por lo que te lo has currado, de verdad, muchas gracias. ¿Y qué te parece si subimos arriba a ver si la pelotita está en su sitio o a ver si nos va a dar un susto? Ponemos aquí un temita para ir entrando ya en materia y ya venimos con la peli. ¿Qué te parece? Perfecto, deseando hincarle el diente. Venga, pues ahora venimos, no os vayáis.